Mi madre infiel y mi hermana desempleada están intentando robar el 80% de la herencia de mi padre después de su muerte. Soy una mujer de 27 años a la que acaban de asumir el papel protagónico de hija responsable contra la herencia de los buscadores de oro Bogaloo. Déjame prepararte el escenario. Mi papá, bendita sea su alma adicta al trabajo, decidió descansar en la gran sala de juntas en el cielo el mes pasado. Ataque al corazón, boom, desaparecido. Así. En un momento me está dando pena por mi adicción a la cafeína. El próximo estoy planeando su funeral y llorando feo para ventilar la vida. ¿Estoy en lo cierto? Decir que estoy devastado sería quedarse corto. Mi papá no era solo mi padre. Era mi mejor amigo, mi mentor y mi socio comercial. Éramos increíblemente cercanos, especialmente después de, bueno, hablaré de eso en un momento. A la izquierda del escenario entra mi mamá, la mujer que cambió sus votos matrimoniales por una tórrida aventura con un colega de papá cuando yo tenía 10 años. Y mi encantadora hermana, quien a los 24 años ha hecho una carrera abandonando las cosas más rápido que un paracaidista con debido a un paracaídas defectuoso. Estas dos encantadoras damas decidieron que el funeral de papá era el momento perfecto para comenzar a planear la toma hostil de su propiedad. Porque nada dice que descanses en paz como tu exesposa y una hija extraña que planean apoderarse del 80% del dinero que tanto te costó ganar, ¿verdad? Así que aquí estoy, recién salida de la peor semana de mi vida, mirando el cañón de una disputa familiar que hace que la historia de la sucesión parezca una disputa preescolar sobre quién se queda con el crayón rojo. Probablemente te estés preguntando cómo las cosas llegaron tan mal. Créeme, me pregunto lo mismo. ¿Cómo pasamos de ser una familia normal y feliz a esto? Es como si estuviera viviendo en un programa de televisión extraño, excepto que el drama es demasiado real y no hay música dramática que me avise cuando las cosas están a punto de torcerse. En nuestra próxima entrega emocionante, los deleitaré con historias del imperio tecnológico de mi padre y el breve paso de mi hermana como sirena profesional. Sí, de verdad. Y cómo terminé heredando una empresa multimillonaria junto con una porción de caos del tamaño de una familia. Ah, y si alguien conoce a un buen abogado que se especialice en mis casos de familia que han perdido la cabeza, llámeme. Puntos de bonificación si aceptan pagos en forma de canas inducidas por el estrés y restos de cazuelas funerarias. Actualización 1. Muy bien amigos, muchos de ustedes han estado pidiendo más detalles sobre la historia de fondo de mi familia. Retrocedamos hasta hace 17 años. Soy un niño de 10 años de ojos brillantes, obsesionado con Harry Potter y convencido de que mi carta de Hogwarts llegaba un poco tarde. Mi hermana Amy tenía 7 años y la ambición de su vida era convertirse en princesa de Disney. Éramos la típica familia estadounidense, mamá, papá, 2 niños y un golden retriever llamado Woody que tenía predilección por comer calcetines. Papá estaba ascendiendo en la escala corporativa en una gran empresa de tecnología, trabajando muchas horas pero siempre reservando tiempo para las barbacoas de fin de semana y los juegos de las ligas menores. Mamá era agente de bienes raíces a tiempo parcial y madre de la PTA a tiempo completo, de esas que se ofrecían como voluntarias para cada venta de pasteles y acompañaban cada excursión. Desde fuera parecía que lo teníamos todo bajo control. Pero ya sabes lo que dicen acerca de que las apariencias engañan. Sí, nuestra foto familiar debería haber venido con un título, los resultados pueden variar, la felicidad no está garantizada. Empezó poco a poco, papá trabajó más tarde. Y más tarde. Mamá sonrió, poniéndose un poco tensa. Luego vinieron las discusiones silenciosas a puerta cerrada. Atención en la mesa lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. La pequeña Amy y yo no entendíamos lo que estaba pasando. Simplemente sabíamos que algo andaba mal. Como cuando entras a una habitación y no recuerdas por qué estás allí. Entonces llegó el día. De mayúscula. Lo recuerdo como si fuera ayer. Era un sábado de octubre, aire fresco de otoño, hojas crujiendo bajo los pies. Papá había prometido llevarnos al huerto de calabazas. En cambio, obtuvimos él. Mamá y papá necesitan hablar contigo, ya sabes, ese en el que te sientan, con caras muy serias cuando inmediatamente empiezas a catalogar mentalmente todo lo que has hecho mal la semana pasada. Pero no se trataba de nosotros. Se trataba de ellos. Resultó que mamá había estado jugando un pequeño juego llamado 7 minutos en el cielo con Mark, el colega de papá. Excepto que no fueron 7 minutos. Y ciertamente no fue el paraíso para el resto de nosotros. El asunto se prolongaba desde hacía meses. Papá se entera cuando un día llega temprano a casa con la esperanza de sorprender a mamá por su aniversario. En cambio, se llevó la sorpresa de su vida, se encontró con mamá y Mark haciendo su mejor imitación de un juego de tornados que salió mal. Te ahorraré los detalles sangrientos de las consecuencias. Digamos que implicó muchos gritos, llantos y algunos platos rotos.
Cuando todo se calmó, nos quedaron dos opciones, mamá o papá. Era como el peor programa de juegos del mundo. Elija a su padre ganador, recibirá facturas de terapia de por vida. Elegí a papá. Ni siquiera era una pregunta para mí. Estaba devastado, secuestrado no solo por su esposa, sino también por su amigo. Necesitaba a alguien de su lado. Y decidí que alguien sería yo. Amy, por otro lado, eligió a mamá. Ella era más joven y todavía se aferraba a la idea de una familia perfecta en su mente de 7 años. Si está atrapada con su mamá, tal vez pueda arreglarlo todo. Y así, nuestra familia quedó dividida por la mitad. Mamá y Amy se mudaron, llevándose a Buddy con ellas, una pérdida que todavía me duele hasta el día de hoy. Papá y yo nos quedamos en casa, dando vueltas como dos guisantes en una vaina muy grande y muy vacía. Los primeros meses fueron difíciles. Papá se dedicó a su trabajo y se quedó en la oficina hasta altas horas de la madrugada. Me convertí en el chef de microondas más competente del mundo y sobreviví con una dieta constante de cenas televisivas y tartas pop. Éramos como dos barcos que pasaban en la noche, y solo ocasionalmente se cruzaban para tener una pequeña charla incómoda mientras tomaban tazones de cereal. Pero lenta y dolorosamente empezamos a darnos cuenta. Papá aprendió a cocinar, más o menos. Digamos que el departamento de bomberos nos conocía por nuestro nombre desde hacía un tiempo. Aprendí a lavar la ropa sin que todo se ponga rosa. Tuvimos nuestros maratones de películas los viernes por la noche, nuestros desastres de panqueques los domingos por la mañana. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, mamá y Amy escribían su propia historia. Mamá se lanzó de cabeza a su relación con Mark, convencida de que él era su alma gemela. Amy intentó interpretar a familias felices, pero estaba claro que estaba pasando apuros. Me llamaba tarde en la noche llorando porque extrañaba a papá, porque deseaba que las cosas volvieran a ser como antes, pero no podían. La brecha en nuestra familia se había convertido en un cañón y ninguno de nosotros sabía cómo construir un puente para cruzarlo. Con el paso de los años, la distancia no hizo más que crecer. La relación de mamá con Mark fracasó después de unos meses. Resulta que el césped no siempre es más verde. ¿Quién lo sabía? Pero para entonces ya habían sucedido demasiadas cosas. Había demasiado dolor, demasiado resentimiento. Papá se dedicó a su trabajo con ganas de venganza. Ascendió en la escala corporativa como un hombre poseído y finalmente se separó para iniciar su propia empresa de tecnología. Lo vi poner cada gramo de sí mismo en la construcción de su negocio, convirtiendo su dolor en impulso, su traición en ambición. Y yo me convertí en la sombra de papá, su confidente, su animadora, su cómplice. Hice prácticas en su empresa todos los veranos y aprendí los entresijos desde cero. No siempre fue fácil. Papá podía ser exigente, perfeccionista y a veces olvidar que yo era su hija y no una empleada más. Pero éramos un equipo y no lo habría hecho de otra manera. Amy, por otra parte, parecía heredar la inquietud de mamá. Saltaba de un interés a otro y nunca se conformaba con nada por mucho tiempo. Un semestre fue la escuela de arte. Lo siguiente fue una certificación de instructor de yoga. Soñaba en grande, pero nunca parecía cumplirlo, siempre persiguiendo la próxima cosa brillante en el horizonte. Mamá se lo permitió, siempre lista con una excusa de por qué la última aventura de Amy no funcionó. Ella se está encontrando a sí misma. Ella diría que es tan creativa que todavía no ha encontrado su nicho. Mientras tanto, la propia mamá estaba en un tío vivo similar de carreras, bienes raíces, diseño de interiores y coaching de vida. Los años pasaron y la brecha entre nosotros no hizo más que ampliarse. Las vacaciones se convirtieron en una danza complicada de horarios y sentimientos heridos. Papá y yo teníamos nuestras navidades tranquilas, solo nosotros dos sacábamos comida china y es una vida maravillosa. En la televisión, mamá y Amy publicaban fotografías de sus extravagantes celebraciones, todas sonrisas y suéteres a juego, como si intentaran demostrarle al mundo que les iba bien sin nosotros. Pero debajo de todo, había una corriente de resentimiento, de dolor no resuelto. Mamá nunca perdonó a papá por lo que ella consideraba su papel en el divorcio, sus largas jornadas, su dedicación al trabajo, se presentaba a sí misma como la parte agraviada, olvidando convenientemente sus propias indiscreciones. Amy, atrapada en el medio, absorbió la amargura de mamá como una esponja. Y así nos convertimos en dos familias separadas, conectadas por sangre pero divididas por todo lo demás. Papá y yo por un lado, concentrados en construir su imperio empresarial, mamá y Amy por el otro, vagando por la vida sin una dirección clara. Estén atentos a la próxima entrega, donde nos sumergiremos en el surgimiento del imperio tecnológico de papá y cómo me encuentro heredando no solo una compañía multimillonaria, sino también un montón de drama familiar que la acompaña. Actualización 2. Es hora del siguiente capítulo de nuestra historia familiar.
Hoy nos sumergimos en la historia de dos caminos muy diferentes, el ascenso de mi padre al estrellato tecnológico y el de mi madre y mis hermanas, llamémoslo su ruta alternativa hacia el éxito. Empecemos por papá. ¿Recuerdas que mencioné que se dedicó a su trabajo después del divorcio? Bueno, tirarse es por decirlo suavemente. Fue más bien como si se hubiera atado a un cohete y despegado hacia la estratosfera de la adicción al trabajo. Al principio, estaba contento de ascender en la escala corporativa de su empresa de tecnología. Pasó de mando medio a ejecutivo más rápido de lo que se puede decir opciones sobre acciones. Pero para papá eso no fue suficiente. Tenía sueños más grandes y algo que demostrar, no solo como madre, sino también ante sí mismo. Comienza con una idea simple. Papá siempre se había sentido frustrado por lo difícil que era para las pequeñas empresas administrar sus finanzas. Había visto innumerables tiendas locales luchando con la contabilidad, la nómina y los impuestos. Entonces decidió hacer algo al respecto. Una noche, mientras cenaban salteados ligeramente quemados, papá todavía dominaba el arte de cocinar. Compartió sus ideas conmigo. Cariño, dijo, haciendo girar los fideos con el tenedor. ¿Qué pasaría si pudiéramos crear un software que hiciera que la gestión financiera fuera tan fácil como pedir una pizza online? Y así nació la empresa de tecnología de mi padre. Los años siguientes fueron difíciles. Papá renunció a su cómodo trabajo corporativo, para horror de sus colegas, quienes pensaban que estaba atravesando una crisis de mediana edad. Convertimos nuestro garaje en una oficina improvisada, con un mini refrigerador lleno de bebidas energéticas y una pizarra que ocupaba toda una pared. Estuve allí en cada paso del camino. Mientras mis amigos de la secundaria iban a fiestas y se estresaban por las fechas de sus graduaciones, yo aprendía sobre codificación, diseño de interfaz de usuario y el apasionante mundo de la financiación de startups. Papá se aseguró de que yo entendiera todos los aspectos del negocio. Nuestra gran oportunidad llegó cuando un popular blog de tecnología nos incluyó en su sección de startups para observar. De repente, éramos la comidilla de Silicon Valley. Los inversores estaban derribando nuestras puertas y los propietarios de pequeñas empresas clamaban por nuestro software. Pero el éxito tuvo un precio. Papá trabajó más duro que nunca, si eso fuera posible. Se perdió días festivos, cumpleaños y más de una conferencia de padres y maestros. Nuestra relación, que alguna vez fue tan estrecha, comenzó a sentir la tensión. Hubo momentos en los que me sentí menos como su hija y más como su protegido al que estaban preparando para hacerse cargo del negocio familiar. Fue durante este tiempo que Susan entró en escena. Ella era una consultora que contratamos para ayudarnos con nuestra expansión europea. Inteligente, amable y con un perverso sentido del humor. Ella era exactamente lo que papá necesitaba. Entendía las exigencias del mundo empresarial, pero también sabía cómo hacer reír a papá, cómo conseguir que se relajara y disfrutara un poco de la vida. Lo admito, al principio tenía dudas. El divorcio había dejado sus cicatrices y no tenía muchas ganas de ver a papá herido otra vez. Pero Susan me convenció. Se esforzó por conocerme, no solo como hija del jefe, sino como persona. Me preguntó sobre mis sueños, mis miedos, mi pésimo gusto en los reality shows de televisión. Lo más importante es que hizo feliz a papá de una manera que no había visto en años. Se casaron en una pequeña ceremonia cuando yo tenía 22 años. No fue la gran boda elegante que se podría esperar de un magnate de la tecnología, solo una reunión tranquila en la playa con algunos amigos cercanos y familiares. Yo era el padrino de papá. Y nunca olvidaré la expresión de pura alegría en su rostro cuando pronunció sus votos. Con la influencia de Susan, papá comenzó a encontrar un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida. Delegó más, se tomó vacaciones e incluso se dedicó al golf. Empezamos a tener cenas familiares regulares nuevamente. Y por primera vez en años, sentimos que realmente estábamos viviendo, no solo trabajando. Ahora, mientras la estrella de papá estaba en ascenso, la historia de mamá y Amy estaba, bueno, digamos que estaba tomando una trayectoria diferente. ¿Recuerdas al amante de Mark Mam? Su tórrido romance se apagó más rápido que una bengala el 4 de julio. Resulta que la hierba no siempre es más verde, especialmente cuando esa hierba viene acompañada de un considerable pago de pensión alimenticia y de su propia exesposa amargada. Después de ese espectacular accidente e incendio, mamá decidió que necesitaba un nuevo comienzo. Se lanzó a una serie de carreras, cada una de las cuales prometía ser su verdadera vocación. Primero, fueron los bienes raíces. Voy a ser la próxima Barbara Corcoran. Ella declaró. 3 meses después y sin ventas de casas, decidió que el mercado estaba demasiado saturado. Luego vino su paso como diseñadora de interiores. Este duró un poco más, impulsado por el gusto natural de mamá por el drama y su capacidad para convencer a la gente de que el chartreuse era el nuevo beige.
Pero después de un proyecto particularmente desastroso que involucraba la valiosa base de antigüedades de un cliente y el entusiasta intento de mamá por aplicar el Feng Shui, ese sueño también llegó a un abrupto final. A pesar de todo, mamá mantiene su talento para hacerse la víctima. Cada empresa fallida fue culpa de otra persona. La economía, amigos poco solidarios, Mercurio y retrógrado. Nunca parecía quedarse sin excusas ni personas a quienes culpar, el principal de ellos era papá. En su narrativa, él siempre fue el villano, el que la había impulsado a buscar consuelo en los brazos de Mark, el que la había abandonado a ella y a Amy. Hablando de Amy, mi querida hermana estaba siguiendo de cerca los pasos de mamá, dejando un rastro de proyectos inacabados y sueños a medio hacer a su paso. Comenzó la universidad llena de entusiasmo, declarando que iba a convertirse en una bióloga marina de renombre mundial. 2 semestres después, abandonó porque, y cito, el océano es realmente grande y aterrador. A través de todo esto, mamá permitió todos los caprichos de Amy. Se está encontrando a sí misma, decía mamá, haciéndose eco de las mismas excusas que dio por su propia falta de dirección. Ella es un espíritu libre. No entendería ser tan corporativo. Decía esta última palabra como si le dejara mal sabor de boca, olvidando convenientemente que era este mundo corporativo el que pagaba los generosos cheques de pensión alimenticia de papá. Y eso, amigos míos, fue el quid de la cuestión. A pesar de todo lo que hablaban de independencia y de encontrar su pasión, mamá y Amy todavía dependían mucho del apoyo financiero de papá. Los cheques de pensión alimenticia y manutención de los hijos eran su red de seguridad, lo que les permitía pasar de una empresa fallida a otra sin tener que enfrentar la dura realidad de sus elecciones. A lo largo de los años intenté construir algún tipo de relación con ellos. Los invitaba a cenas navideñas, les enviaba regalos de cumpleaños e incluso me ofrecía ayudar a Amy con su currículum. Pero cada interacción fue tensa, llena de corrientes subterráneas de resentimiento y acusaciones tácitas. A sus ojos, yo era el comerciante que había elegido el lado de papá, que se había beneficiado de su éxito mientras ellos luchaban. Estén atentos a los dramáticos acontecimientos del funeral de papá, donde años de tensión familiar finalmente se desbordan de una manera que hará que incluso los escritores de telenovelas diurnas digan, vaya, eso es demasiado. Actualización 3. Y ahora, queridos lectores, llegamos a la parte de nuestra historia donde todo se descarrila espectacularmente. Empecemos por el funeral. Era un fresco día de otoño, inquietantemente similar a aquel fatídico día hace 17 años cuando nuestra familia se dividió por primera vez. La ironía no pasó desapercibida para mí mientras estaba en la funeraria saludando a un flujo constante de dolientes. Papá, siendo el magnate de la tecnología que era, había tocado muchas vidas. Y parecía que la mitad de Silicon Valley había acudido a presentar sus respetos. Yo era un desastre, por decirlo suavemente. Entre el dolor, el estrés de organizar el funeral y el flujo constante de buenos deseos, me quedaba sin humo y suficiente café para alimentar a un país pequeño. Susan estaba a mi lado, un silencioso pilar de fuerza, manejando las cosas que yo estaba demasiado abrumado para manejar. Y entonces, como una explosión del pasado, entraron mamá y Amy. Decir que me sorprendió sería quedarse corto. No habíamos hablado en meses. Y su presencia en el funeral fue tan inesperada como la de un vegetariano en un asador. Estaban vestidas de negro de diseño y lucían en cada centímetro como la afligida viuda y su hija, a pesar de que habían estado separadas de su padre durante años. Los observé desde el otro lado de la habitación, y sin formarse en mi estómago, se movían entre la multitud aceptando sus condolencias con la practicada gracia. Era como ver a los actores de una obra dar en el blanco y recitar sus líneas. Era un hombre maravilloso, decía mamá, olvidando convenientemente todo el tiempo que lo había llamado robot adicto al trabajo. Lo extrañaremos terriblemente, agregaría Amy, como si no hubiera ignorado sus intentos de reconectarse durante los últimos 5 años. Pronuncié el panegírico y de alguna manera logré hilar oraciones coherentes sobre la vida de papá, sus logros y el legado que dejó. Hablé de su dedicación a su trabajo, a sus empleados y a su familia, evitando cuidadosamente la complicada realidad de nuestra dinámica familiar. Mientras hablaba, no pude evitar notar que mamá y Amy en la primera fila se secaban los ojos con pañuelos con monogramas. Su actuación fue digna de un Oscar. Les daré eso. Si no lo hubiera sabido, habría pensado que estaban realmente desconsolados. Fue después del servicio, durante la recepción, que escuché la conversación que prepararía el escenario para el drama que vendría. Estaba escondida en un rincón tranquilo, tratando de ordenar mis pensamientos cuando escuché las voces de mamá y Amy detrás de un gran arreglo floral. Estaban discutiendo el patrimonio de papá, especulando sobre el contenido de su testamento. Mamá estaba segura de que recibiría una parte sustancial, citando sus años como su esposa y su apoyo durante los primeros días de su carrera. Amy prácticamente estaba salivando ante la idea de una gran herencia, ya planeando cómo gastaría el dinero. Pero fueron las siguientes palabras de mamá las que casi me hicieron vomitar.
Mencionó impugnar el testamento si no era de su agrado, alegando que papá no estaba en su sano juicio cuando lo hizo. Soltó términos como influencia indebida y falta de capacidad testamentaria como si hubiera estado viendo dramas legales en exceso. Quería confrontarlos en ese mismo momento, denunciarlos por su codicioso complot en el funeral de papá, de todos los lugares. Pero algo me detuvo. Tal vez fue un soco, tal vez una parte de mí esperaba haber escuchado mal que todo esto era una alucinación inducida por el dolor. Avance rápido hasta una semana después, la lectura del testamento. Nos reunimos en la sombría oficina del abogado de papá, el señor Goldstein, un hombre que parecía salido de una novela de John Grisham, con tirantes y pajarita. El ambiente era, cuanto menos, tenso. Mamá y a mí estaban sentadas a un lado de la habitación, todas con sonrisas forzadas y gente preocupada. Susan y yo estábamos del otro lado, todavía en carne viva por el dolor, indiferentes a lo que estaba por venir. El señor Goldstein se aclaró la garganta y empezó a leer. Lo que siguió fue como una escena de una película. Resultó que papá había sido más inteligente de lo que cualquiera de nosotros creíamos. Había previsto un drama potencial y había estructurado su testamento en consecuencia. La mayor parte de su patrimonio, incluido el control de la empresa de papá, me quedó a mí. Susan recibió una generosa porción, incluida su casa y una cantidad sustancial de ahorros. También hubo importantes donaciones a diversas organizaciones benéficas que habían apoyado a lo largo de los años. Y mamá y a mí recibieron cada una suma de $100,000, una cantidad no insignificante, pero muy lejos de la ganancia inesperada que esperaban. La reacción fue inmediata y explosiva. Mamá se puso de pie de un salto, con la cara roja de ira, escupiendo acusaciones más rápido que un subastador a toda velocidad. Ella afirmó que el testamento era un fraude. Que había manipulado a papá, que ella tenía derecho a más. Después de sus años de sacrificio, Amy no se quedó atrás. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se lamentaba de lo injusto que era todo. Ella me acusa de poner a papá en contra de ellos, de acaparar su dinero para mí. Fue una clase magistral sobre manipulación emocional como la había visto muchas veces antes, pero nunca con tanto en juego. Me quedé allí sentado, atónito y en silencio por la ferocidad de su reacción. Susan agarró mi mano, su rostro era una máscara de sorpresa y consternación. El señor Goldstein intentó intervenir para explicar las legalidades del testamento, pero su voz fue ahogada por la continua diatriba de la madre y a mí. Finalmente, algo en mí se rompe. Años de frustración y resentimiento reprimido se derramaron. Me levanté y mi voz atravesó su histeria como un cuchillo. Lo expuse todo, sus años de abandono, sus constantes demandas de dinero. Su trato hacia papá no es más que un ADM ambulante. Les recordé cómo habían eliminado a papá de sus vidas, aparentemente en sus intentos de reconciliarse. Señalo que a pesar de esto, todavía les había dejado una suma generosa, más de la que mucha gente vio en su vida. Terminé diciéndoles que si querían impugnar el testamento, podían intentarlo. Pero no encontrarían ningún esqueleto en el armario de papá, solo evidencia de su generosidad y su propia codicia. La habitación quedó en silencio. Mamá y Amy me miraron fijamente. Salieron furiosos. El portazo resonó en la silenciosa oficina. En los días siguientes, comenzaron las verdaderas consecuencias. Fieles a su palabra, mamá y Amy buscaron abogados y presentaron una solicitud para impugnar el testamento. Sus reclamaciones fueron los mayores éxitos del drama legal. Influencia indebida del cliché, capacidad limitada. Pero no se detuvieron allí. Oh, no, eso habría sido demasiado simple. Llevaron su batalla al tribunal de la opinión pública, difundiendo rumores y medias verdades a cualquiera que quisiera escucharlos. De repente, me pintaron como la villana de la paz, la hija codiciosa que había manipulado a su padre y estafado a su pobre madre y a su hermana para quitarles la herencia que les correspondía. El estrés fue inmenso. Estaba tratando de llorar a mi padre, dirigir su empresa y defenderme de una campaña de difamación, todo al mismo tiempo. Hubo días en los que me pregunté si no sería más fácil simplemente ceder a sus demandas, comprar algo de paz al costo de unos pocos millones de dólares. Y entonces me armé de valor para la batalla que se avecinaba. Contraté a mi propio abogado, reuní pruebas del comportamiento pasado de mamá y a mí y me preparé para defender los deseos de papá hasta el amargo final. Mientras escribo esto, estamos en un patrón de espera. Los procedimientos judiciales avanzan a un ritmo glacial. Los rumores y acusaciones siguen volando. Mi familia está más fracturada que nunca, los parientes toman partido y resentimientos ocultos durante mucho tiempo salen a la superficie. Actualización definitiva. Ha pasado un año desde mi última actualización, y vaya año ha sido. Si me hubieras dicho entonces que estaría donde estoy ahora, me habría reído en tu cara o habría llorado o posiblemente ambas cosas. Empecemos con una batalla legal, ¿de acuerdo?
Era largo, feo y caro. Mamá y Amy arrojaron todo lo que tenían para impugnar el testamento. Su abogado, un personaje astuto que parecía estar más a gusto en un concesionario de coches usados que en un tribunal, hizo todo lo posible. Afirmaron todo, desde influencia indebida hasta capacidad limitada, pintándome una imagen como una especie de cerebro maquiavélico que había manipulado a mi padre pobre y vulnerable para excluirlos de su herencia legítima. El proceso se prolongó durante meses. Cada día traía una nueva acusación, un nuevo nivel al que no creía que mi familia pudiera hundirse. Sacaron a relucir la historia antigua, transformaron acontecimientos inocuos en complots siniestros y, en general, hicieron todo lo posible para presentarse como víctimas de mis planes. El punto de inflexión llegó de una fuente inesperada, el viejo diario de papá. Papá había documentado sus constantes demandas de dinero, su rechazo a sus intentos de reconciliarse, la manipulación emocional que empleaban. Escribió sobre sentirse utilizado, sobre su tristeza por la distancia entre él y Amy. Fue desgarrador leerlo, pero también fue el clavo en el ataúd para el caso de mamá y Amy. Cuando nuestro abogado presentó el diario en la corte, se podría haber escuchado caer un alfiler. El rostro de mamá se puso pálido y parecía que Amy iba a enfermarse. Sus propias pruebas, la prueba irrefutable que pensaban que les permitiría ganar el caso, les había salido espectacularmente por la culata. El veredicto del juez fue inequívoco. No solo se confirmó el testamento en su totalidad, sino que a mamá y a mí se les ordenó pagar todos los honorarios legales, tanto los de ellos como los nuestros. El juez tuvo algunas palabras selectas sobre los juicios frívolos y la pérdida de tiempo del tribunal. Estoy bastante seguro de que vi a nuestro abogado haciendo un pequeño baile de la victoria cuando pensó que nadie estaba mirando. Pero la victoria legal fue solo el comienzo. ¿Recuerdas la campaña de desprestigio que habían estado realizando? Bueno, volvió en su contra una vez que los detalles del caso se hicieron públicos, incluido el contenido del diario de papá, la opinión pública rápidamente se volvió contra ellos. Las mismas personas que me habían estado mirando de reojo en el supermercado ahora se acercaban a mí para disculparse. Los rumores se agotaron y fueron reemplazados por murmullos de simpatía por lo que había pasado. La reputación de mamá y Amy, por otro lado, cayó en picada. Resulta que la gente no ve con buenos ojos a quienes intentaron manipular a una familia en duelo para obtener beneficios económicos. ¿Quién diría que Susan había sido mi esperanza durante todo esto? Ella no es solo mi madrastra. Se ha convertido en una verdadera amiga y mentora. Nos hemos unido por nuestro dolor compartido y nuestra determinación de mantener viva la memoria de papá. Se ha hecho cargo de la fundación benéfica que creamos en nombre de papá y se centra en brindar educación tecnológica a niños desfavorecidos. Es exactamente el tipo de cosas que a papá le hubieran encantado. En cuanto a mamá y a mí, bueno, las consecuencias de la demanda las golpearon duramente con su reputación y sus jirones y su bienestar financiero agotándose, tuvieron que enfrentar algunas verdades duras. Lo último que supe fue que mamá se había mudado a un pequeño pueblo en otro estado, tratando de comenzar de nuevo. A todos los que siguieron este loco viaje, que ofrecieron consejos y apoyo a lo largo del camino, gracias. Tus palabras significaron más de lo que crees, especialmente en los días en que todo parecía abrumador. Y a papá, espero que estés mirando desde donde estés. Espero haberte hecho sentir orgulloso. Prometo seguir construyendo sobre los cimientos que tú pusiste, seguir avanzando, seguir intentando hacer que el mundo sea un poco mejor, como siempre lo hiciste. Supongo que aquí es donde termina nuestra historia. O tal vez sea simplemente donde comienza un nuevo capítulo. De cualquier manera, estoy listo para ello.